¿Qué tal? Vamos a continuar con la medida de Hausdorff en Rn. Les recuerdo que la S-dimensional medida de Hausdorff en el límite cuando delta tiende a 0 de hs delta de E. ¿Okay? Quedamos que hs de delta es una función creciente cuando delta tiende a 0, o sea, cuando delta decrece. ¿Sí? Entonces, vimos que este límite hs, que está bien definido, vimos que este límite era una medida exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso en particular? Eso quiere decir que por estos resultados del curso básico en medida, ustedes ya saben que podemos definir un conjunto que son los hs medibles, según el criterio de Karath-Dori, de tal manera que ese conjunto es una sigma álgebra y la medida S-dimensional de Hausdorff restringida a esa familia de conjuntos es en efecto una medida, ¿no? Eso ya lo conocen, ¿sí? Entonces les voy a poner esta observación, ¿no? Son varias observaciones, de hecho. Primero, la medida de Hausdorff S-dimensional aquí, por cierto, que debería resultarles raro. ¿Por qué le pongo S-dimensional? Ahorita hablamos de eso, ¿no? S-dimensional, HS de un subconjunto HS de E, nada más, definida, solo es una medida exterior. ¿Va? Entonces, por lo tanto, la colección M elegante de HS, de todos los HS medibles, esta colección es una sigma álgebra, ¿ok? En Rn, o sea, de subconjuntos de Rn, y por lo tanto, el espacio Rn con M de HS con HS, esto es un espacio medible, ojo, completo, ¿ok? Eso es consecuencia de resultados básicos de medida. Les recuerdo que un espacio medible es completo si cada vez que ustedes tienen A en la sigma álgebra de HS, tal que la medida de A es 0, entonces para todo B contenido en A, B pertenece a HM de HS y la medida de B es igual a 0. Completo quiere decir que todos los subconjuntos de conjuntos de medida 0 son medibles, Karath-Dori medibles, y además también satisfacen que valen medida 0. ¿Sale? ¿Va? Eso es un espacio medible. De hecho, ya deben saber que todo espacio de medida acepta una compleción. Se puede completar a un espacio de medida completo, es decir, puedes definir una relación de equivalencia de tal manera que le agregues los subconjuntos de conjuntos de medida 0 de tal manera que sean medibles.
¿Ok? Bueno, ese es un comentario extra, ¿sí? Ahora, la siguiente observación que es muy importante. Esta es esencial. Fíjense que la medida de Hausdorff y tiene que ver con esto. ¿Por qué le dices S dimensional si estás en Rn? ¿Por qué no le dices n dimensional? Porque no es como la medida de Lebesgue, ¿no? Porque la medida de Lebesgue la denotamos lambda n. Depende de la dimensión. ¿Ok? Cuando n3 el concepto de medida es volumen, 2 es área, 1 es longitud, ¿no? Entonces cambia, el significado cambia, no el significado sino el entendimiento geométrico que tenemos de esa medida depende de la dimensión donde estás, ¿ok? La dimensión del espacio euclidiano, ¿va? Pero ¿por qué no hacemos esa notación acá? ¿Por qué no recalcamos esto? Porque es S dimensional en Rn. ¿Por qué S? ¿Por qué haces el énfasis en la S y no en la N? Resulta que independientemente de la N, la medida de Hausdorff siempre es la misma. Lo que depende es la S, por eso se le llama S dimensional. Es decir, la medida de Hausdorff de un conjunto E en Rn, E subconjunto de Rn, es la misma medida de Hausdorff de E si tú ves a E como subconjunto de R a la N más K. ¿Cómo ven? O sea, no depende de la dimensión. ¿Por qué es importante eso? Yo les había dicho que lo que queremos es, en parte, entender el teorema de la divergencia, las integrales de superficie y todas estas cosas. Esto te da un hint de por qué la medida de Hausdorff es la adecuada. Porque si ustedes tratan la medida de Lebesgue para una superficie en Rn, eso les da 0. Sin embargo, esa superficie en n-1 dimensiones, medida de Lebesgue en n-1 dimensiones, tiene otro valor. ¿Ok? Pero cambia si te subes a dimensión, esta no. Si ustedes a una superficie le asignan la medida de Hausdorff y tiene un valor, esa es la misma medida en Rns más K más grandes, para K mayor o igual a 1. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que en principio podrías hablar de medida, se le llama lower dimensional measures, ¿no? De medidas dimensionalmente más pequeñas en espacios euclidianos con dimensiones más grandes. Y aún así asignas un valor que no necesariamente vale 0 y puedes construir una integral respecto a ese valor, ¿no? Por eso es importante eso. Vamos a anotar esa observación porque es muy importante. Entonces, la medida de Hausdorff S dimensional HS, es decir, HS de esto recalca que realmente lo importante es la S y no la N. HS de un subconjunto E de un espacio euclidiano de un espacio Rm de un subconjunto de un espacio Rme, ¿okay?, que contiene E, no depende de M, ¿sí? Esto es, si consideramos E en el conjunto potencia de Rm, ¿ok?, como subconjunto, a ver, no depende, vamos a ponerle N, vamos a ponerle N, entonces si consideramos E subconjunto de la potencia de Rn, pero como subconjunto ahora
subconjunto de R a la N más K para alguna K en los naturales, permítanme, esto es para alguna K en los naturales, o sea desde 1, y llamamos alfa igual a esta HS de para E. Para E. Definido como subconjunto de Rn y beta igual a Hs de E para E definido como subconjunto de R a la N más K, entonces resulta que alfa es beta, ¿okay? Es independiente de la dimensión del espacio euclidiano, ¿va? Vamos a hacer la demostración de esto. Demostración. Entonces, para delta que pertenece a 0, infinito, definimos. Ahora, antes de que lo haga, creo que pueden darse una idea por qué por qué ocurre esto. Eso es por la forma en que definimos las cubiertas. Y habíamos quedado que, aunque se parecía mucho a la manera en que generas medidas exteriores a través de una premedida, realmente no es. Lo vimos en parte porque dijimos el concepto de exhaustión no necesariamente, ya no tiene la misma intuición que antes, ya no coincide con nuestra intuición, ¿no? Esa definición no coincide con lo que nosotros pensamos que es exhaustión. Para definir una medida exterior a través de una premedida necesitas una clase elemental, ¿no? Pero esa es una clase elemental de subconjuntos de Rn. Nada más que aquí, como lo definimos en términos del diámetro, aun cuando estés en R3, o sea, no tenemos una clase elemental, sino más bien conjuntos con un diámetro, y lo que está fijo más bien en la cubierta es el diámetro, no el tipo de conjunto que cubre al conjunto, no el tipo de subconjuntos, el tipo de cubiertas que cubren el conjunto. Si están en R3 y tienen algún círculo en R2, ¿va? Un círculo en R2, nada más, y dicen, quiero sacar su medida de Hausdorff, ¿va? Efectivamente una bola con este mismo radio cubre al círculo, ¿no? A este círculo, con el mismo radio y el mismo centro, ¿sí? Sin embargo, también lo hace un cubo, o más bien no cubo, un cuadrado contenido en R2 suficientemente grande, ¿ok? Claro que preserve el diámetro delta que exige la cubierta, ¿no? Te dicen una delta cubierta y tú te vas a agarrar un cuadrado, un cubo suficientemente grande que contenga esto, pero que al mismo tiempo respete la delta cubierta, la restricción de la delta cubierta, ¿no? Entonces, sí puedes cubrir con conjuntos que son dimensionalmente más pequeños en R3, ¿ok?
puedes cubrir con cosas en R2. Eso no ocurre cuando ustedes, o esa idea no ocurre cuando ustedes generan medidas exteriores a través de premedidas. Por ejemplo, con la medida de Lebesgue, ustedes siempre generan con cubos, con n cubos, ¿no? Con A, I, BI, producto, ¿no? El producto sobre I, y le cambian, ¿no? Y dicen, a ver, vamos a cambiarle a este también las genera, vamos a cambiar a estos, las dos las generan, vamos a cambiarle esto aquí, infinito acá. Hay mil maneras de generar la medida de Lebesgue, ¿no? Pero siempre las cubiertas coinciden dimensionalmente con la dimensión de Rn. Aquí no tiene por qué ocurrir eso con la medida de Hausdorff, porque lo que nos importa es el diámetro, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba ahora sí. Para delta en cero infinito, vamos a definir alfa delta como hs delta d. ¿Ok? Entonces, definido para E, ¿okay?, como subconjunto de Rn, ¿sí? Y vamos a llamar beta delta igual a hs delta p definido para E, subconjunto ahora pero de R a la n más k. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el último resultado que vimos, alfa es el límite de las alfa deltas cuando delta tiende a 0. Y algo parecido resulta para la beta, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que alfa es el límite cuando delta tiende a 0 de las alfa delta, o el supremo sobre delta positivo, y beta es el límite igualmente cuando delta tiende a 0 de los beta delta. ¿Sí? Bien, entonces ahora cada delta cubierta de E por subconjuntos de Rn también es una delta cubierta, ¿ok? También es una delta cubierta de E por subconjuntos de Rn más K, ¿no? Eso es claro, ¿sí? Entonces, cualquier delta cubierta de E por subconjuntos de Rn, ¿sí?, también es una delta cubierta de E por subconjuntos de Rn más K. Eso quiere decir que todas las delta cubiertas necesarias para construir alfa delta están metidas en el conjunto de todas las cubiertas necesarias para construir el beta delta. ¿Se acuerdan que se construye con ínfimos? Ajá. Bueno, si todas las cubiertas para construir alfa delta están metidas en todas las de beta delta, eso me dice que por lo tanto beta delta es menor o igual que alfa delta porque son ínfimos, ¿sí? Entonces esto implica que beta delta es menor o igual que alfa delta. Entonces vamos a hacer el otro pedazo, el regreso de esta desigualdad. Ajá. Por otro lado, si tenemos que BI es una
delta cubierta, es una delta cubierta de E, ¿ok? Por subconjuntos de R a la N más K, ¿okay? Entonces vamos a tomarnos la intersección de estos BI con Rn, ¿sí? Entonces, como tenemos que BI intersección Rn, si yo me tomo el diámetro de esto de entrada es menor o igual que el diámetro de BI, ¿sí o no? ¿Ok? Esto es la intersección, pero esto es menor o igual a delta, porque esto es una delta cubierta, ¿ok? Para I, para todo I en los naturales. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Okay? Me está diciendo que esto de aquí, todos estos conjuntos para cada I, tienen diámetro menor o igual a delta. Entonces yo en principio puedo construir, yo de hecho puedo construir una delta cubierta, pero dimensionalmente más pequeña, ¿sí? Porque eso está metido en Rn. Ajá. ¿Sale? Entonces tenemos que BI intersección Rn igual a 1 a infinito es una delta cubierta, es una delta cubierta que le vamos a poner WI con I en N de E, ¿okay? Por subconjuntos de Rn. ¿Qué mostramos con esto? ¿Okay? Y que además tienen la propiedad de que la suma en N W en S es menor o igual que la suma en N de los diámetros de los BI a la S, por esta observación de acá. ¿Okay? ¿Pero qué me dice esto? Me está diciendo, por cada cubierta en Rn más K, hay una cubierta en Rn. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio el conjunto de cubiertas, esto no es una contención tal cual, más bien es un encaje, ¿no? Me está diciendo que hay, por cada cubierta en Rn más K, hay una cubierta en Rn, y entonces en Rn tienes más cubiertas que las que podrías tener en Rn más K, ¿no? Entonces, en principio, el conjunto de cubiertas en Rn contiene, o más bien encaja al conjunto de cubiertas de Rn más K. Tomen el ínfimo de eso y les da la desigualdad de regreso, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que alfa delta, ¿okay? Este es un conjunto más grande, es menor o igual, más bien las cubiertas para este son más grandes, según este argumento, y esto es menor o igual a delta. Entonces, ahora sí, por lo tanto, alfa delta es igual a beta delta para todo delta en cero infinito. Por lo tanto, alfa es igual a beta, ¿sí? Ay, ¿sale? Bien, esta es una propiedad esencial que no encuentras en ningún otro lado, no la encuentras en la medida de Lebesgue, ¿no? La medida de Lebesgue te bajas de dimensión y le asocia el valor 0. ¿Okay? Bien, y de hecho eso lo ven también incluso, eso es también una consecuencia de la exhaustión. O sea, la medida de Jordan tiene la misma propiedad. R como subconjunto de R2 tiene medida 0.
medida de Jordan 0. Medida, ya saben que eso no es una medida tal cual. La medida de Jordan, ¿cómo se construye? Primero se construye la integral de Riemann para cuadrados y luego por exhaustión dices, pues para toda epsilon mayor a 0 existe un número, la medida de Jordan, tal que, y una retícula de tal manera que hace esto, bueno, ya saben, ¿no? Entonces, la medida de Jordan también está construida a través de exhaustión. ¿Okay? La medida de Lebesgue, aunque no se construye directamente a través de exhaustión, las propiedades de regularidad interior y exterior le dan esa calidad de medida respeta la geometría, te está diciendo que respeta la geometría de la exhaustión. ¿Va? Okay. Entonces esto no ocurre para la medida de Hausdorff en Rn. ¿Sí? Entonces, otra observación muy importante es que la medida de Hausdorff en sí es una función, o más bien las HS delta. Esas cosas son funciones de 3 variables, ¿no? De S, de delta y de E. No de N. Aquí está, no dependen de N. ¿Sí? Entonces, esa es la siguiente observación. Notemos que HS delta D es una función de 3 variables, que son S, delta y E, ¿ok? Que pertenecen, ya saben, a 0 infinito, ¿ok? Cruz, 0, infinito cerrado incluso, ¿ok? Y el conjunto potencia. ¿Va? Entonces, lo que tenemos aquí es que varias observaciones. Si S y delta están fijas, ya tenemos una propiedad para HS delta, ¿ok? Porque entonces HS delta de E como función de E es una medida exterior sobre Rn. ¿Ok? ¿Sale? La otra propiedad es que si S y E están fijas, ahora, entonces HS delta D se incrementa si delta decrece a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a probar ahora que para E que pertenece a la potencia y delta que pertenece a 0 infinito, tenemos que si H0, ¿okay? H0 de delta de E es igual a 0 para algún delta, que pertenece a 0 infinito, entonces E es el vacío. ¿Cómo ven? Entonces ahora lo que estoy haciendo es más bien verlo como una función de S. Estoy fijando E y delta. ¿Va? Bueno, y de alguna manera aquí también está jugando un papel delta, ¿no? O sea, estamos suponiendo que algún delta, esto va a ser,
¿sí? Eso es A. Y el inciso B dice que si H0 de es 0, ahora sí la medida de Hausdorff, esto implica que entonces E es el vacío. ¿Sale? Vamos a hacer la demostración de esto, que es fácil. Demostración. Vamos a demostrar el inciso A. Entonces supongamos que H0 delta de E, esto es 0. ¿Sí? A ver, esto es delta E. H0 delta de E vale 0. ¿Va? Ok, bueno, entonces para epsilon que pertenece a 0,1 arbitrario, 0 abierto, ya saben, 1 abierto, ok, arbitrario, existe una delta cubierta BI de E tal que la suma, sobre todo los naturales, de BI a la 0 es menor a epsilon. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Bueno, eso es por la definición, ¿no? Debe haber una aproximación que satisfaga esto por la definición de Inca. ¿Sale? Entonces, si suponemos que E es distinto del vacío, entonces tenemos que BI debe ser distinto del vacío, ¿sí? Para alguna I, ¿no? Necesariamente, ¿va? Para una I esto debe ser distinto del vacío, ¿va? Bueno, pero entonces, según lo que habíamos dicho, esto al ser distinto del vacío, su diámetro a la 0 vale 1, ¿ok? Entonces, para al menos alguna I en los naturales. Y en consecuencia, la suma sobre todos los diámetros